Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de octubre de 2017 y esto es La Contracrónica. Os dije que hoy teníamos contraportada y tenemos contraportada por dos razones. La primera es porque toca, porque la semana pasada tuvimos contraplano, que es lo que tendremos la próxima. Y la segunda es porque yo cuando prometo cumplo. Y si os lo dije ayer y os lo prometí ayer, pues hoy la tenemos. Tenemos unos cuantos libros, todos buenos, necesariamente buenos, porque de los mejores oyentes, que sois vosotros, solo pueden provenir los mejores libros. Bien, participar en la contraportada es muy sencillo. El número de WhatsApp al que hay que enviar las notas de voz con vuestras audioreseñas de aproximadamente 1 minuto de duración, es el siguiente, es el 690 827909. En el caso de que vuestro teléfono móvil no sea español o no esté registrado en una operadora española, pues le tenéis que poner por delante un +34. Grabáis notita de voz como esa que enviáis a vuestros amigos o a vuestra madre, grabáis la reseña de, ya digo, 1 minuto, 1 minuto y medio, una cosa así, 45 segundos, y me la enviáis. Ya lo pongo en su sitio y cuando toque, que siempre toca, tarda más, tarda menos, pero siempre termina saliendo, porque esto es cronológico, además en la contraportada y en el contraplano os puedo asegurar que es puramente cronológico, pues llega al programa. Muy bien, pues sin perder ni 1 minuto más del espacio de hoy, vamos directos a la contraportada. Vamos a empezar con Lucas Gómez Torets, que es un oyente habitual de la Contracrónica y por supuesto también de la contraportada. No es el primer libro que nos envía, es digamos un contraportadista de la primera hora. Y en esta ocasión Lucas nos trae un libro de César Vidal, que es efectivamente el primero que entra, lo comenta él, lo vais a escuchar ahora, el primero que entra de este autor, y que además este en concreto, de los 100 y pico libros, no sé si ya 200 que tiene César publicados, escritos y publicados, pues va muy bien, encaja muy bien con los tiempos que estamos viviendo ahora mismo en España. Quería relacionarlo con la idea con el tema ese de la estatua de Robert E. Lee que tienen hace unos días en Estados Unidos. Y quería recomendar un libro, bueno, es una biografía histórica sobre Abraham Lincoln, escrita por un autor que ya tenía que aparecer en la contraportada, ya estaba faltando, que es una persona brillante a la que tú conociste, trataste durante muchos años, trabajaste con él codo con codo y de hecho me consta que aprecias, que es César Vidal. Y bueno, es un libro muy pequeñito en el que César trata la vida de Abraham Lincoln y no solo eso, sino también todo lo que fue la guerra civil estadounidense y a los antecedentes así antiesclavistas y demás. Bueno, es un libro muy pequeño, pero es muy interesante, sobre todo para los que nos gusta la historia, ya sabes. Y bueno, me lo compré el año pasado en verano y literalmente me lo leí en 2 tardes, o sea, que se lee muy fácilmente. No es la novela cumbre de César Vidal, pero está muy bien. Bueno, Lucas, tan pequeñito no es. Tiene como 400 páginas, una cosa así. Vamos, lo tengo aquí detrás, en la estantería. Además, lo tengo desde hace muchos años ahí. Es un libro que conozco, que leí hace muchísimo tiempo, pues cuando salió no lo he vuelto a releer, eso es cierto. Bueno, voy más lejos. Lo leí y fui incluso a su presentación. La presentación, cuando César lo presentó en sociedad, hizo la presentación pública, que fue allá por el año 2001 o 2002, no recuerdo, pero vamos, hace ya un montón de años. Era yo muchísimo más joven, os lo puedo asegurar. Todavía estaba en mis 20, como dicen los americanos, ¿no? Era todavía un veinteañero cuando fui a la presentación de este libro. Y si la memoria no me falla, que me empieza a fallar ya por algunas cosas, pues creo que fue la Fundación Winterthur, que en aquel entonces estaba en la calle Marqués de Villamagna. Digo que estaba porque Winterthur Seguros cerró, vamos, no cerró, se fusionó, la adquirió AXA hace ya muchos años, y supongo pues que todas las actividades que hacía esta fundación, un montón de actividades culturales, pues las seguirá haciendo la Fundación AXA. Lo que pasa es que ya no están ahí, eso os lo aseguro, era un lugar muy céntrico, estupendamente, justo entre la Castellana
y la calle Serrano, y en su salón de actos en aquella época pues hacían todo tipo de actos culturales, y en ese mismo salón es donde César presentó este libro. El libro está muy bien, yo recuerdo haberlo leído con gran disfrute porque César escribe muy bien, la verdad, escribe mucho, y además es un gran divulgador, es decir, tiene esa facilidad de manera innata de conseguir transmitir grandes hechos históricos o hitos históricos. Su especialidad, aunque ha escrito novela también y muchas, su especialidad es el ensayo histórico, en este caso es una biografía, pues tiene la capacidad de hacerlo legible y agradable al lector. Es una de las razones por las que siempre ha vendido tantos libros, no por otra. Los grandes escritores no es tanto lo que cuentan, que eso importa muchísimo, sino también en cómo lo cuentan. Yo os puedo asegurar que César, y he leído este libro, pero muchísimos más suyos, aparte de que le he tratado personalmente durante muchos años, llegamos hasta hacer un programa juntos que se llamaba Correa del Año en televisión, en una cadena de TDT pequeñita, regional, pues hace 10 años justo, lo estábamos haciendo allá por el año 2007, 2008, disfrutamos muchísimo, era un programa muy sencillo, presentábamos una película y luego había invitados. César lo presentaba, era el director y el presentador, y yo me encargaba de estar detrás de las bambalinas. Buscaba las películas, preparaba un poco los guiones del programa, me encargaba de que el programa saliese, ¿no? Era un poco algo así como el editor, y recuerdo haberlo hecho con muchísimo disfrute. Imaginaos, para una persona que vive un poco a caballo, como es mi caso, entre el periodismo y la historia, poder hacer un programa de historia en televisión, creo que ha sido el último ya que se ha conseguido hacer sobre historia en España, pues fue como estar lo más cerca del cielo, os lo garantizo. Y luego trabajar con César pues es una delicia. También estuve con él en su programa de radio posteriormente, y pues una persona muy culta, un gran conversador y un gran escritor. Bien, esta en concreto, de Lincoln, del que nos habla Lucas, es una biografía eminentemente divulgativa, es decir, no es ni muchísimo menos una obra de investigación, ni tampoco era lo que César Vidal buscaba. Yo creo que es ideal para alguien que quiere conocer el personaje, es decir, que no tiene un conocimiento general sobre Abraham Lincoln y quiere profundizar un poquito más. Hay grandes lectores de biografías. Yo he sido un gran lector y lo sigo siendo. Me gusta leer biografías. Las he escrito también. La última, por si no lo sabéis, la del Che Guevara, que acaba de salir, está calentita. Va a hacer, por cierto, dentro de un par de días va a ser el 50 aniversario. Espero que si no la comprasteis el mes pasado, la compréis aunque sea solo por coincidir con el 50 aniversario del Che Guevara. Bueno, pues en este caso es eso, es una puerta de entrada para el que esté interesado en esta figura, que es una figura tremendamente interesante. Es uno de los presidentes centrales. Si tuviéramos que pensar en 4 o 5 presidentes de los Estados Unidos, pues nos saldría el primero, Washington, obviamente, nos saldría quizá Jefferson, Lincoln es el gran presidente del siglo XIX, y luego ya en el siglo XX Roosevelt y Reagan. Cuando estoy hablando de grandes que marcan de manera decisiva la historia de los Estados Unidos. César sabe muchísimo de historia de los Estados Unidos, de Lincoln por supuesto, y de hecho vive allí, vive en Florida, y vive por decisión propia, vamos. De la misma manera que si tuviese yo que retirarme, pues me buscaría algún pueblecito en la costa vasca, pues él, para retirarse como escritor de éxito, lo que buscó es la ciudad de Miami, en la costa de la Florida, y le gusta mucho el país, lo conoce a fondo, conoce muy bien su historia, es una historia corta la de los Estados Unidos, pero fascinante, y eso le permite que el Lincoln, y esto cualquiera que haya leído este libro en concreto lo sabe, esté perfectamente enmarcado dentro de la época que le tocó vivir. Esa es una de las cosas buenas de las biografías. Lees la biografía y además aprendes la historia de un periodo de la historia y de un país que probablemente desconocías. Perdonad que vuelva a mi Che Guevara, pero el que lea mi Che Guevara se va a enterar de un montón de cosas de la historia de Cuba, incluso de la historia de Argentina o del mundo hispano en general, en el periodo de tiempo comprendido entre aproximadamente los años 30 y los años 60, en esos 30 años centrales del siglo XX. En fin, bueno, este es un libro que está muy bien, ya os lo digo, os lo dice también Lucas, es un libro que se sigue vendiendo, y lo podéis encontrar en cualquier librería. En su momento salió, fue un lanzamiento por todo lo alto, lo sacó Planeta, recuerdo, y lo sigue editando, Planeta, pero en edición de bolsillo.
Lo tenéis en Amazon, por si no queréis acercaros hasta la librería a comprarlo, pero curiosamente no está en Kindle. Desconozco la razón, no tengo ni idea por qué no lo está, pero vamos, lo tenéis en Amazon, en la edición de bolsillo, a un precio, no voy a decir de derribo, pero un precio económico, al alcance de cualquier bolsillo, que son 8,50 euros. Y de Lucas nos vamos a ir a María Jesús, que no nos trae un libro, nos trae dos. Vamos a escucharle. Os voy a recomendar dos libros. Uno se titula Hijos del Ancho Mundo, es de un indio que se llama Abraham Verghese, no sé cómo se pronuncia. Es una historia preciosa que se desarrolla en la India. Bueno, no sé hacer muy bien la sinopsis, pero yo le recomiendo. Y luego la trilogía de Noah Gordon, El médico, chamán y la doctora Cole. Pues mira, María Jesús, no he leído ninguno de los dos. El primero, de hecho, no sabía ni siquiera de su existencia, no tenía ni idea. Y el segundo sí, porque, bueno, Gordon lleva años vendiendo esa trilogía como rosquillas. Hasta una persona que no lee absolutamente nada seguro que se ha dado de bruces con el médico, ya sea porque se lo ha comprado su marido, o su mujer, o su novia, o su hijo, o lo ha visto en el Vips, o su compañero de trabajo. Es de estas novelas que... pues yo creo que está entre las más vendidas de los últimos 20 años. Es una novela de los años 80, eso sí, salió en... Noah Gordon es un autor norteamericano, bostoniano creo, y la escribió en los años 80 y luego pues se tradujo un montón de lenguas, ¿no? Este primero que nos cuenta María Jesús, se titula Hijos del Ancho Mundo. Es el que no conocía, no sabía que existía, y es de un autor, por si no habéis escuchado bien a María Jesús, que se llama Abraham, es decir, Abraham con H intercalada, Verghese. Verghese es con V, no con B, y después GH, es decir, os lo voy a deletrear. Es una cosa poco común en español deletrear, sabéis que los norteamericanos, los ingleses en general están siempre deletreando. Aquí no nos hace falta porque tenemos una lengua muy fonética. Bien, es Verghese. Verghese, bien. No puedo decir nada de él porque no es que no lo haya leído, es que nunca había oído hablar del libro en cuestión. Pero vamos, como María Jesús no sabe hacer la sinopsis, esto es lo que nos ha contado, pues os la puedo hacer yo. Vamos, no por nada. No es que me vaya a costar demasiado, la tengo delante. Lo he buscado en Amazon, la tengo aquí, así que os la leo en un momentito. Esta de Hijos del Ancho Mundo no tiene mala pinta, si os soy sincero. Además está disponible tanto en Kindle como en tapa blanda. Y va de lo siguiente. Dice la sinopsis del libro, la sinopsis oficial, de Salamandra, de la editorial. Dice: mientras la India celebra su flamante independencia, la abadesa de un convento de carmelitas en Madrás hace realidad uno de sus sueños más audaces: enviar a África 2 jóvenes monjas enfermeras con la noble misión de transmitir el amor de Cristo, ayudando a mitigar el dolor de los que sufren. 7 años más tarde, en el modesto hospital Missing de Addis Abeba, en Etiopía, nacen 2 varones gemelos, Marion y Shiva Stone. El hecho no tendría nada de particular si no fuera porque su madre es una monja que muere en el parto. Aquí empieza ya a estar interesante, como podéis ver. Y su padre un cirujano británico que desaparece sin dejar rastro. Súper interesante. Bueno, ahí lo dejo. Esta es la primera parte de la sinopsis, es más larga. Lo podéis buscar en Amazon porque ahí lo tenéis, ya digo, y a un precio un poco más caro que el de César Vidal, eso sí, en Kindle por 10,44. El otro, el del médico, los otros 3, mejor dicho, la trilogía esta del médico, está formada, como bien nos cuenta María Jesús, por 3 libros: El médico, El chamán y la doctora Cole. Y en fin, ¿qué queréis que os diga? Es un bestseller absoluto que lleva pues no sé cuántas ediciones en no sé cuántos idiomas y se sigue vendiendo, ahí lo tenéis. Eso significa que es bueno. Cuando un libro está en los anaqueles de las librerías durante 30 años, que es que el libro tiene algo bueno, y generación tras generación van entrando nuevos lectores, lectores de novelas, ¿entiende? Y de este tipo de novelas así históricas, una novela histórica, pues porque aunque no lo hayan leído, sí sé de qué va. Y sé de qué va porque se hizo una película que sí he visto. Fue hace poco, fue en 2013, una cosa así, y se la llevaron al cine, se llama El médico, y es una peli que está muy entretenida. Sería más para llevarse al contraplano, pero vamos, en fin, la película me gustó. Para que os voy a engañar, la película ni siquiera es norteamericana, aunque está hecha en inglés, los actores sí son angloparlantes. La película es una película alemana, una película hecha por una productora alemana. Pero vamos,
El libro más no puedo decir porque no tengo ni idea, no lo he leído como os he dicho, pero vamos, la historia es sugerente, ¿eh? La historia del protagonista y en sí tal y como está, la manera en la que Noah Gordon la desarrolla, la construcción de los personajes, bueno, pues todas esas cosas que hacen que una novela hacen que merezca la pena leerla, ¿no? Este del médico lo tenéis en Amazon, por supuesto, y a un precio realmente bueno. Este sí que es un precio de derribo, pues están 3 libros en Kindle, en versión digital, 3 libros por 5,69 €. En fin, y esto te soluciona un veraneo, ¿eh? Además no son precisamente delgados. Así que si os gustan, los enlaces los pongo en mi página web, en la entrada de la contraportada de hoy. Continuamos con Rubén, que nos trae otro bestseller, en este caso de un autor español y del género satírico policíaco. Y voy más lejos, con uno de los títulos más pegadizos que jamás un autor le ha puesto a una novela. Hola maestro, el libro que le quiero recomendar esta vez es Lo mejor que le puede pasar a un croissant, de Pablo Tuset. Es un libro de misterio policíaco donde el protagonista, que se llama Pablo Miralles, tiene que buscar a su hermano desaparecido. Lo que pasa es que el protagonista no sé cómo definirlo, es totalmente subgéneris, es un personaje sacado de un mundo paralelo, es una mezcla entre un inadaptado social, un genio y un imbécil redomado. Yo me reí mucho con el libro, hay momentos que son... no es que sean graciosos, es que simplemente no tienen sentido. A veces de golpe una conversación y dices, ¿y esto de dónde narices habrá salido? Pero es un libro muy raro, pero yo me divertí mucho con él, es muy chulo y a quien le gusten los libros tipo policía, esto le va a gustar. Lo mejor que le puede pasar a un croissant. El título, como ya habéis escuchado, es Lo mejor que le puede pasar a un croissant. Croissant escrito tal cual, croissant, no croissant. Croissant con su tilde perceptiva, porque es una palabra aguda, en la A final. Pues ya digo, es un título que lo oyes una vez y lo recuerdas toda la vida. Es un libro que leí hace muchos años, me gustó mucho, es una novela muy divertida y muy agradecida de leer. Se lee más o menos rápido y te pegas buenas risas, lo reconozco. A mí el género satírico me gusta muchísimo, no os lo niego. El autor es español, como os decía, es Pablo Tuset, de Barcelona concretamente, que es un hombre que se prodiga poco y que tiene un estilo muy peculiar, muy suyo. Es Pablo Tuset, vamos, no es un superventas con mucho carácter y carácter personal. De hecho, este año ha sacado un libro nuevo que hemos llevado un montón de años sin sacar nada. Y el nuevo se llama Sakamura y los turistas sin karma. Lo tengo aquí apuntado. Vamos, lo recordaba porque salió hace solo unos meses y le hicieron unas cuantas entrevistas. Como no se prodiga demasiado y saca el libro cada 5 o 6 años, pues claro, los periódicos y las revistas del ramo se matan por entrevistarle. Y no puede decir que no, porque las editoriales, ya sabéis, y es lógico que así sea, porque apuestan por él y anticipan un dinero, ¿no? Pero vamos, este del croissant sí que lo he leído, este último no, pero el del croissant sí, ya digo, hace tiempo, pues cuando lo sacaron, lo que tenía como más de 15 años, y si os lo recomienda Rubén, también os lo recomiendo yo. ¿Qué más necesitáis? Bueno, quizá necesitéis encontrarlo, me podréis decir. Sí, muy bonito, a Rubén le ha gustado mucho, a ti también. Lo que pasa es que si voy a buscarlo a la librería y no está, voy a buscarlo a Amazon y no está. Pues lo vais a encontrar en los dos sitios, porque es un libro, como todo buen bestseller, que se sigue vendiendo. Libro del año por ahí, del año 2000, 2001, una cosa así. No está nada mal, 16 o 17 años en las estanterías y lo podéis seguir encontrando en las estanterías. Está en cualquier librería, creo que lo tienen en Booklet, si mal no recuerdo, esto de Booklet, de estos libros pequeñitos de bolsillo, ¿no? También está en Kindle, lo tengo delante de mis narices, a 7,59. Lo podéis comprar. Si os gusta el género y el autor y no lo habéis leído, creo que hay que leerlo, sinceramente. Más que nada por el buen rato que te hace pasar, aunque solo sea por eso. Y ya sabéis, pinchar ahí y automáticamente se baja a vuestro Kindle, que si no tenéis uno ya estáis tardando en pillároslo, porque es de los mejores inventos que ha hecho el ser humano desde la rueda. Bien, seguimos con Luis. Luis es un oyente de Madrid y nos trae una novela de un autor cubano. De hecho, de uno de los principales autores cubanos con vida.
con vida y además en plenitud de su obra en estos momentos. Bueno, casi mejor que nos lo cuente Luis. Quería recomendaros un libro para la contraportada. El libro es El hombre que amaba a los perros y su autor es el cubano Leonardo Padura. Este libro tiene 3 protagonistas. El primero es Trotsky, que narra su periplo desde su exilio de Rusia hasta su destino final en México, donde es asesinado. El segundo protagonista es precisamente su asesino, el comunista español Ramón Mercader. Y el tercer protagonista es un personaje de ficción, un escritor frustrado cubano de nombre Iván y que conoce a Ramón Mercader en sus últimos años de vida cuando pasea por una playa de La Habana. Considero que es una gran novela por 3 motivos. El primero es porque Padura es un escritor excelente que domina el lenguaje con mucha maestría. El segundo por la narración en sí misma de los diferentes periodos de la vida de estos 3 personajes y cómo las 3 historias terminan confluyendo. Y por último es por la crítica al comunismo que subyace durante toda la novela. Creo que es un libro muy interesante y espero que os guste. Esta novela del hombre que amaba a los perros tuvo muchísimo éxito hace unos años. La prensa además se entregó, tanto con la novela como con el autor. Yo es cuando le descubrí, a raíz de esta novela que salió, pues creo que está en Tusquets, si mal no recuerdo. Y bien, estuvieron, pues de esto hará 10 años, una cosa así. Y estuvo dando botes de un lado, de un periódico al otro, vamos, que era casi imposible no enterarse de que existía un autor en Cuba que se llamaba Leonardo Padura, que era tibiamente crítico con el castrismo, es decir, que no era propiamente castrista, tampoco propiamente anticastrista, pero que sobre todo era un buen novelista. Yo no puedo garantizarlo, no os lo puedo certificar porque nunca he leído a este hombre, pero sí he leído sobre él, obviamente. Y he leído especialmente algunas entrevistas, pues cada vez que he sacado un libro, porque has ido sacando cosas. Y bien, por puro interés. Cuba siempre me ha interesado mucho, tanto el país en sí como su historia. Bueno, quiero saber de qué va este hombre, por qué razón sigue en Cuba. El libro no lo sé porque no lo he leído, no sé hasta qué punto es crítico con la dictadura, pero vamos, que todos coinciden en lo que nos cuenta Luis, que sí, lleva ahí metida la crítica de una manera pues como escriben los escritores dentro de dictaduras, que pueden meter algunas críticas pero no pueden ser muy explícitas, porque si no se los llevan a la cárcel. A raíz de eso no me tomé el tiempo de leer el libro porque no me interesaba, pero sí leí varias entrevistas y al parecer a muchos le han acusado. Le han dicho, no, es que este Padura realmente es un castrista. Bien, yo no lo creo. Personalmente podría serlo perfectamente, Es decir, no le quitaría ningún mérito como novelista. Igual que si me dices fulanito es músico y es castrista. Bueno, pues como músico puede ser excelso, aunque luego sus ideas políticas sean una estupidez. Estas cosas hay que saberlas diferenciar y de hecho hay que diferenciarlas. A mí cuando me dicen pues que sepas que fulanito es liberal como tú, ya, o sea, liberal, pero como músico la verdad es que no es lo suyo. Tiene buenas ideas en una cosa, pero en lo otro no tiene demasiado talento. Estas veces que precisamente como el actor o el escritor o el músico comparte ideas políticas con nosotros, ya automáticamente tiene que ser bueno, ese tipo de identificaciones me enferman. No, en este ámbito es muy bueno y en este otro es un indocumentado. Eso es bastante habitual, muy común, especialmente sobre todo entre músicos y actores, como supongo que ya sabréis. Bien, volviendo a este hombre, volviendo a Padura, lo que yo recuerdo de las entrevistas que leí de él, no creo que sea propiamente, ya digo, un castrista. Tampoco un anticastrista, un anticastrista confeso. Esto si no estaría en Miami ya o en Madrid. Pero es que eso, claro, dentro de Cuba, ser un anticastrista confeso tiene un coste altísimo. Que se lo digan a Raúl Rivero, por ejemplo, que lo metieron en la cárcel, luego llegó en el año 2003 aquí a España de aquella manera. Y a fin de cuentas se dedica a escribir novelas, básicamente policíacas. Creó un personaje que se llama el detective Mario Conde, tal cual, ninguna relación con el Mario Conde banquero, que al parecer esta serie suya de novelas policíacas del detective Conde tiene muchísimo éxito, tanto dentro como fuera de Cuba. Es decir, ese es su trabajo principal. La razón que él da para no haberse ido de Cuba, para seguir allí, a pesar de que no le gusta el castrismo, según ha contado él, es que él necesita La Habana para escribir. Necesita la ciudad, los habaneros, poder
hablar con unos, con otros, pasear por la ciudad, y tampoco podemos echárselo en cara, ojo, ¿eh? Si a un escritor le sacamos de su elemento, pues quizá la creatividad de ese escritor se seque. No os lo digo de broma, es más que probable que se seque y que, bien, deje de dar los frutos que estaba dando. Muchas veces la obra de un escritor está atada íntimamente a una ciudad, y en este caso pues parece que es así. A cambio, pues está dispuesto a aquello, a aguantar lo que tiene que aguantar, que es mucho, un cubano medio, pues a pasar ciertas necesidades y a estar callado, ¿no? A cambio de eso, pues no puede tocar mucho las narices. Es decir, en una palabra, que se tiene que abstener de hablar de política. Raúl es un oyente de Barcelona y nos trae un librazo, pero librazo que se merece la palabra librazo de principio a fin, que quizás sea, y no exagero, quizás sea la mejor novela rusa de todo el siglo XX. Quería recomendar Vida y Destino, de Vasily Grossman, un gran libro, una obra que la han comparado con Guerra y Paz, y que recorre pues lo que fue la invasión nazi de la Unión Soviética, la batalla de Stalingrado, y bueno, es una obra extraordinaria. Os decía que es un librazo, y lo es en las dos acepciones de la palabra librazo, las dos que todos conocemos. Es decir, por un lado es muy bueno, es un gran libro, y por otro además es que es muy largo. Es de estos ladrillos, ¿no? Estos libros que pueden servir también como arma ofensiva. Te dan con él en la cabeza y te la pueden abrir sin demasiado esfuerzo. Debe de tener como 1000 páginas por ahí, si no alguna más. Bien, eso ya de entrada te echa para atrás. A mí todos los libros, cuando son muy gordos, bueno, creo que a mí a prácticamente todo el mundo, te echan para atrás porque dices, bueno, de una vez me he enganchado, pues como las series con muchos capítulos, ¿no? Las telenovelas, los culebrones que llamamos en España. Y dices, bueno, es que si tiene 120 capítulos, ya lo comenté alguna vez en el contraplano, me voy a enganchar y voy a estar a esto pues con una adicción como la que uno tiene a la cocaína, y tampoco es eso, ¿no? De estar quizá durante meses viendo esta serie o leyendo este libro, eso por un lado, y luego por otro es que lo hacen, por lo menos hasta la invención de los libros electrónicos, los hacían muy pesados de cargar, no te entraban en la mochila o pesaban mucho, no son cómodos de leer cuando un libro es muy gordo. No, pues este es de esos. Pero bueno, si Grossman necesitaba tantas páginas, es que necesitaba tantas páginas, más que las necesitaba porque la novela es estupenda. Yo en circunstancias normales nunca lo hubiese leído, porque nunca me interesó demasiado la literatura rusa, más allá de los títulos principales y un poco los autores principales, y ya digo que libros tan gordos no me atraen. No tenía los elementos como para que mis ojos se posasen sobre él. Pero es que cayó en mis manos este libro de Vasily Grossman cuando estaba yo especialmente interesado en la historia del comunismo. Y claro, el problema de la historia del comunismo, o la grandeza de la historia del comunismo, es que no se puede entender sin literatura, sin novelas. Novelas como esta de Vida y Destino, o como Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, o La broma de Kundera, o El cero y el infinito de Koestler, o qué sé yo, 1984, que no es exactamente sobre el comunismo, pero se le parece muchísimo. Está inspirado, Orwell se inspira en eso. Podréis decir Homenaje a Cataluña, pero no. Homenaje a Cataluña es casi un reportaje de guerra y no una novela, es un relato en primera persona. Por cierto, el propio Vasily Grossman también vivió la guerra en primera persona como reportero. Él era periodista y había ido al frente como reportero para los periódicos rusos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo parecido a lo de Orwell en la Guerra Civil Española. Pues bien, como os decía, este libro me pilló en esa época, la época en la que estaba devorando todo lo que había sobre el tema. Había leído ya alguna novela, tal, me habían gustado, y veía que, aparte de leer los ensayos preceptivos, la lectura de novelas me enriquecía muchísimo más, especialmente de los que habían estado dentro, ¿no? Y bien, la cosa es que me la embaulé enterita y me gustó mucho, lo reconozco. Es larguísima,
tiene un montón de personajes, varias tramas entrelazadas. Vamos, que no es una lectura ligera, ni mucho menos. Quien piense que esto es para llevarlo a la playa o leer en el parque o algo así, o en la terraza de casa, no, que se olvide. Es de estos libros que te piden, que piden mucho de ti. De hecho, la historia del libro es casi tan bonita como el libro en sí mismo, ¿no? Grossman nunca lo vio publicado. Jamás. Nunca pudo más. Lo intentó publicar en Rusia, obviamente, cuando lo sacó. Esto fue en torno al año 1960. Pero claro, pasaba la censura que existía en la Unión Soviética y los censores vieron que eso era pura dinamita. Bueno, pues esto no se puede publicar. Así que el gobierno de la época, estaba ya Khrushchev, ya se había muerto Stalin, lo prohibió expresamente. Dijo que eso era que era tan hostil a los soviéticos y al gobierno soviético y tal, que no se podía, que era impensable. Cosas que se quedó secuestrado. El libro nunca más no pudo ver la luz, más allá del cajón del propio Grossman, y fue publicado como 20 años más tarde, ya en los años 80, pero mucho después de su muerte. Ya digo que él no lo vio publicado jamás, pero pasarían 20 años hasta que se publicase, y ni siquiera se publicó en Rusia, se publicó, creo que fue en Francia. Y se publicó en Francia gracias a los disidentes rusos, entre ellos Sájarov, que era uno de los principales, cuando yo era niño salía mucho en la tele, que consiguieron... Esta es una historia realmente para meterla en una serie o algo así. Es decir, consiguieron el manuscrito original, pero no se lo pudieron llevar a Occidente. Le hicieron fotografías en microfilm. Los más jóvenes no sabréis lo que es, o lo que es eso, eran como unas diapositivas muy pequeñitas, cuando todavía la película era de química y no digital, y fueron haciéndole página a página del manuscrito original, escrito a máquina por Vasily Grossman, microfilmándolo, esa era la palabra, y las pasaron de contrabando a Occidente. No sé cómo, la manera en la que se las llevarían, pero llegaron a Occidente y allí había otro ruso, que tendrá nombre, pero lo desconozco, que fue pasando esos microfilms, los fue pasando a máquina. Una máquina de escribir de los años 80, ¿no? Iba poniéndose, imaginaos el trabajo de chinos, fue reconstruyéndolo, fue una copia realmente, casi como en la Edad Media. Y de ahí ya lo mandaron a la imprenta y se publicó, pues creo que fue, ya digo, primero en Francia y luego ya fue pues por todos los países. Diréis, ¿en Rusia nunca salió? Pues en Rusia salió cuando llegó Gorbachev y decretó la glasnost y se pudieron sacar libros que habían estado prohibidos. En aquel entonces es cuando se encontró el manuscrito original y se publicaron, se publicó una nueva versión de Vida y Destino. Una versión, digamos, canónica. Y la otra ya pues pasó al olvido. La versión microfilmada original, o la primera que se publicó, pues tenía sus errores, porque esos microfilms no tenían una calidad estupenda, vamos, no eran fotografías de texto, Dios sabe en qué condiciones se habían hecho, condiciones de luz, quiero decir, y no estaban a 24 megapíxeles. Entonces el copista había cometido algunos errores que, al poder recurrir ya a la versión original, que la dieron con ella, pues no sé si de pura casualidad, pues en algunos puntos diferían. No en lo principal del libro, en la línea argumental, ni nada por el estilo, pero vamos, que lo que vais a encontrar hoy es la versión buena, es decir, la original del propio Vasily Grossman. Lo tenéis, por supuesto, en español. Está publicado, yo lo tengo al menos en Galaxia Gutenberg, pero también está en edición de bolsillo, por si lo queréis. Podéis encontrarlo en la Casa del Libro sin ningún problema. Casi cualquier librería medianamente grande lo encontráis sin problema. Y si vais a la librería de vuestro barrio o del pueblo, que no tengan tanto stock, pues se lo veis al librero y os lo consigue sin ningún problema. También está para Kindle, ahí ya no necesitáis al librero, simplemente darle al botón y se descarga automáticamente. Vamos, yo personalmente os la recomiendo de corazón, porque y más si os interesa este tema, de hecho es el libro de la semana, ¿qué digo? Es el libro elegido, esto que hago de la contrabiblioteca, pues el de esta semana va a ser Vida y Destino de Grossman. Bien, pues vamos a ir terminando y terminamos con Aitor, que es también un oyente de Madrid, que nos trae tres libros de divulgación científica. Y me gustaría recomendar 3 libros para la contraportada, que no estoy seguro si ya los ha recomendado alguien, pero bueno, yo te dejo la nota por si no lo han hecho. Son 3 libros de un divulgador científico, un investigador español que se llama José Miguel Mulet.
que bueno, viene a desmontar todos los mitos relativos a la comida, la alimentación o la medicina. Y casi diría que es como una trilogía. El primero es Comer sin miedo, que derriba todos los mitos nutricionales absurdos que pululan por internet y por todos los cuñados de España. El segundo sería Medicina sin engaños, que de nuevo ataca directamente a las pseudociencias, la aromaterapia, gilipollezterapia y todas las chorraterapias que hay por ahí. Y el último, y no menos importante, y quizá a mí el que más me ha cabreado sinceramente, es Transgénicos sin miedo. Y en este caso me ha cabreado porque creo que es una tecnología realmente poderosa, realmente alucinante, que puede beneficiar a muchísima gente, tanto en el ámbito de la alimentación como en el propio ámbito de la salud, y que realmente merece la pena ser leído para desmontar todas las chorradas que se dicen por ahí de los transgénicos. Y bueno, yo creo que es leer los 3 libros nos da una base enorme para poder desmontar todas esas tonterías que hay de vez en cuando por ahí en debates y en el propio internet. Así que nada, yo os dejo mi recomendación. Oye, Aitor, eso de chorraterapia me ha encantado, ¿eh? Y fantástico. Y gilipollezterapia me ha gustado más todavía. Creo que me las voy a adoptar ambas. También me he bajado, aparte de esto, aparte de adoptarte estas palabras, por cierto, tan madrileñas, como se ve que somos paisanos, me he bajado al Kindle el primero de los libros, el de la comida. No conocía el autor, tampoco conocía los libros, los he descubierto gracias a ti y te lo agradezco mucho. Pero vamos, me gusta la manera en que me los presentabas, así, cuando automáticamente los he ido a buscar en Google y he dicho, caray, qué buena pinta tiene este tío y qué buena pinta tienen los libros. Me he estado leyendo la sinopsis y he dicho, ¿cómo han pasado esto desapercibido? A mí es un tema que me interesa, no el que más me del mundo, pero esto de las pseudociencias y demás, la divulgación de ciencia me interesa relativamente y he leído algunas cosas, pero esto de desmontar falacias me fascina. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta que vivimos en los tiempos de los nuevos brujos y creo que todo el esfuerzo que se haga en pos de la ciencia y del sentido común me parece poco. El título no ayuda mucho, quizá por eso, si lo había visto directamente, mis ojos ni se habían posado sobre él. Comer sin miedo, parece, pues eso, que un libro para hacer dieta, ¿no? Come sin miedo, puedes hartarte a chocolate y a pasteles de zanahoria, no hay ningún problema. Si luego bajas al gimnasio y haces no sé cuánto tiempo de máquina elíptica, puedes comer sin miedo. Uno piensa que lo que se va a encontrar es eso, o la dieta de la alcachofa o algo así. Ya sabéis la cantidad de... Ahí sí que hay mucha charlatanería, la charlatanería moderna. A veces pensamos que como tenemos internet y vuelos a reacción y cosas por el estilo, ya hemos dejado de ser seres humanos como nuestros quintos abuelos, ¿no? Somos iguales de crédulos y bien, la diferencia está en que ahora pues hay más púlpitos que nunca gracias a la red. A través de la red pueden llegar, a través del podcasting, por ejemplo, la radio online, pueden llegar programas como este, que es un programa de libros o de política o de historia, o puede llegar un programa en el que haya un tío diciendo, pues eso, que mañana van a venir los enanitos verdes y nos van a abducir a todos. Y no sé yo si el de los enanitos verdes tendrá más oyentes que este. Pero vamos, que siempre hay gente ahí fuera deseosa de creer más que de saber. Esa es la realidad. Así que los libros, voy a leerme este de Comer sin miedo y luego me bajaré los otros. Estos libros de Mulet tienen, ya digo, muy buena pinta. Están de todas maneras, me lo bajo para el Kindle, pero que me ha costado 6 euritos. No es prácticamente nada. Vamos, los tenéis también en tapa blanda, en edición de esos de Bucket, en edición de bolsillo. Muy bien, pues con esto terminamos, no sin antes hablar un poquito de la contrahistoria, porque hice el mes pasado, en septiembre, dos programas con Alberto Garín, que es protector, mecenas del programa y además historiador. Y además de todo esto, amigo mío, que es lo más importante de todo. Bueno, pues con Alberto hicimos 2 programas. Él vive en Guatemala, pues estaba de vacaciones en España, es español de origen, y nos metimos en casa y nos hicimos 2 programas, 2 contrahistorias estupendas sobre el Imperio Otomano. Así que os lo recomiendo por si queréis pasar por la contrahistoria, las tenéis las 2 ahí. Y Pizarro ha preparado un pequeño teaser. Ya sabéis que
Este Pizarro es muy porfiado y no solo nos hace los comentarios de los temas del día, que son los más difíciles, esto hay que decirlo, estos de la contrahistoria son más agradecidos, sino también los temas históricos que me consta que a Alejandro le gustan mucho. El turco dominaba lo que en tiempos fue el Imperio Romano Oriental y la parte africana del occidental. Esto significaba controlar la ruta comercial con Asia y amenazar las rutas mediterráneas, además de una lanzada territorial en el costado de la cristiandad. Como el comercio se puede amoldar con tratos y componendas, genoveses y venecianos supieron entenderse a temporadas con el turco. Y como la lanzada era en el territorio de los Habsburgo, pues Francia también supo congeniar con el turco. La forma de gobierno otomano perduró siglos, porque encajaba con las costumbres locales respecto al poder. Que sea bien reconocible, que esté bien lejos, que mande poco y que incordie menos. Hay que reconocerles a los otomanos una habilidad especial para mantener pacificados durante siglos territorios que los occidentales crispamos en apenas unos años y con visos de dejarlos así sin edie. Hoy día, Turquía es una sombra de aquel imperio, con tendencia a complicarse la existencia propia y la de los vecinos, por su deriva islamista y por seguir siendo un fenomenal cruce de caminos. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contraportada de hoy y lo único que me queda es despedirme de vosotros hasta mañana, que habrá, ya lo sabéis, contrarréplica.